Imbiriche todos sus amores, excesos y amantes. El nacimiento del monstruo. ¿Qué onda, banda? Aquí no venimos a contar cuentos bonitos, aquí venimos a destapar la olla. Porque si tú creías que Timbiriche fue solo un grupito de niños cantando rolas pegajosas, estás pero bien equivocado. Esto fue un negocio armado con cabeza fría y colmillo largo. La televisión había descubierto que el público infantil era un mercado muy atractivo para muchos clientes. Así la fama de Parchís se ve amenazada, en particular en México, donde se empieza a gestar el nacimiento de Timbiriche. Era el inicio de la década de los 80 cuando el productor Luis de Llano dijo: a ver, señores, si los españoles ya nos están comiendo el mandado con Parchís, aquí no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Y así fue como armó su propia versión mexicana, pero con más sazón, más barrio y más estrategia. El concepto era sencillo pero efectivo. Agarrar a un grupo de niños carismáticos, entrenarlos como si fueran atletas del espectáculo, meterles canto, actuación y baile, y soltarlos al ruedo con una imagen bien calculada para que conectaran con el público. Y no cualquier público, con toda una generación que ya estaba lista para idolatrar algo propio. Y así nacieron los 6 originales: Benny Ibarra, Sasha Sokol, Paulina Rubio, Diego Schoening, Alex Bauer y Mariana Garza. Chamacos que pasaron de la escuela al escenario como si los hubieran aventado a una montaña rusa sin cinturón. La jugada les salió redonda, porque mientras Parchís cantaba con playback y coreografías bien ensayaditas, Timbiriche se aventaba el paquete cantando en vivo, conectando con la banda y haciendo sentir que eran de casa, no importados, y eso fue justo lo que los puso en otro nivel. El público los abrazó con todo. Los chavitos querían ser como ellos, y los papás los llevaban a verlos como si fuera misa de domingo. Y en cuestión de nada ya estaban llenando lugares, sonando en todos lados, y convirtiéndose en un fenómeno que no fue una llamarada, fue un incendio que duró años. Pero ojo, porque aquí no todo se quedó igualito. Al elenco ya bien armado le metieron sazón con la llegada de un chavito galán, de pelo rubio largo, de esos que no pasaban desapercibidos ni aunque quisieran, para darle ese toque más coqueto al grupo. Y sí, era Eric Rubin, el clásico novio que las mismas compañeras volteaban a ver, y que las fans ya traían en la mente antes de que terminara la canción. Luego vino el primer cambio fuerte. Salió Benny Ibarra y entró Eduardo Capetillo, dándole otra cara al grupo. Y poco después, cuando Sasha Sokol decidió abrirse por su lado, entró Thalía, que no llegó a calentar la banca, llegó a brillar y a marcar su propia historia. También vino otro movimiento importante. Se sumó Bibi Gaitán, una cara fresca, guapa y con presencia. Llegó a reforzar la etapa juvenil del grupo, a darle equilibrio al elenco y a encajar perfecto en ese momento donde Timbiriche ya no era de niños, era de chavitos que empezaban a cambiar de imagen. Y ella supo colocarse sin hacer ruido, pero dejando huella. Con esos movimientos, Timbiriche se mantuvo en la cima durante varios años, creciendo con su público, pasando de niños a adolescentes, hablando de amor, desamor y todo lo que le pega a esa edad. Y ahí fue donde se volvieron imparables, dominando buena parte de los 80 y todavía arrastrando fama en los 90. Pero como todo en este negocio, lo que sube también se desgasta. Y entre tantos cambios de integrantes, el grupo empezó a perder esa identidad que lo había hecho único. Ya no eran los mismos rostros, ya no era la misma química, y aunque intentaron seguir, las nuevas generaciones no lograron el mismo impacto. Y poco a poco, ese monstruo que dominaba todo, se fue quedando sin gasolina. ¿Tú crees que Timbiriche hubiera sido igual de grande si nunca hubieran cambiado a sus integrantes? ¿O esos cambios fueron lo que los mantuvo vivos? La dorada que no se rajó en el desmadre. Paulina Rubio no fue una más del montón. Esa morra desde chavita ya traía la mira bien puesta en ser la mera mera, de esas que no pedían permiso ni para brillar ni para incomodar. Mientras varios apenas estaban entendiendo qué onda con la fama, ella ya se movía como pez en el agua, buscando cámara, foco y aplausos. Y claro, eso dentro del grupo empezó a generar miradas, comentarios y uno que otro roce, porque no todos aguantaban ese nivel de seguridad. Dentro de la competencia era increíble por predominar, por cantar,
por brillar mucho. Y ahora cuando te das cuenta que era una plataforma que te estaba preparando para la jungla, porque la industria... Dentro de Timbiriche también tuvo su cuento con Eric Rubin, y no fue de esos romances escondiditos, era de los que se notaban, pura química, pura cercanía, puro rollo de juventud que se salía del libreto. Pero el verdadero agarrón vino después, porque cuando el compa salió del grupo, se le atravesó nada más y nada menos que Alejandra Guzmán, la rockera. Y ahí sí se armó la gorda. La rockera llegó como leona, marcando territorio, y Paulina no era ninguna dejada. Se tiraron indirectas, se dedicaron canciones, que pa' qué te cuento. Paulina le dedicó Mío. Y Alejandra le contestó con Hey güera, un mensaje directo con nombre y apellido. Y no creas que todo quedó en rolas. También se aventaron un pleito de Padre y Señor Nuestro, de esos que hacen que todo mundo voltee y diga, aquí ya se salió de control el asunto. Y si hablamos de pleitos sabrosos, lo de Paulina con Thalía fue otro nivel. Desde que coincidieron, se sintió el choque. Dos personalidades fuertes queriendo el mismo lugar, el mismo foco, el mismo cariño del público. Se peleaban protagonismo, cámaras y hasta el aire. Y aunque nunca lo gritaron a los cuatro vientos, la tensión se veía, se sentía y se comentaba. Con el tiempo, esa rivalidad se volvió leyenda, de esas que siguen dando de qué hablar aunque pasen los años. Plataforma que te estaba preparando para la jungla, porque la industria de la música, el mundo es una jungla donde... Ya fuera del grupo, la historia no se calmó. Al contrario, se puso más intensa. Se casó con Nicolás Vallejo Nájera, el español Colate, y lo que pintaba como cuento de hadas, de esos de final feliz y familia perfecta, terminó siendo puro drama, pleitazo mediático, divorcio pesado, jaloneos por su hijo y un show legal que se alargó más de la cuenta, dejando un pleito eterno entre la rubia y el Colate. Después llegó Gerardo Basúa, otro romance, otro hijo y otra historia que también acabó en bronca, indirectas y acusaciones que se ventilaban sin pena. Y pues claro, con esa vida las fiestas no faltaban, y no era precisamente agua de Jamaica ni jugo de piña lo que traía en la mano. Ahí lo que corría era trago del bueno, de ese que te suelta la lengua y te mueve el piso. Sí hubo momentos donde se le vio hasta las chanclas, de esas veces donde ya ni el micrófono te salva y el show se empieza a ir por otro lado, tanto en eventos como en presentaciones donde la banda ya no sabía si aplaudir o voltear para otro lado porque aquello ya daba más pena que otra cosa. Y como era de esperarse, se soltó el mitote sabroso, que si era pugo ambiente, que si ya se le estaba pasando la mano, que si había algo más fuerte para entonarse. Puro chisme que corría como lumbre en los pasillos del espectáculo. Pero si algo dejó claro Paulina, es que entre pleitos, romances, escándalos y todo el desorden, nunca soltó el lugar, porque mientras muchos se caían, ella seguía de pie, dando nota, dando show y manteniéndose vigente. Paulina fue puro escándalo, o la más viva que supo convertir el relajo en fama. El tranquilito que también se dechongaba. Benny Ibarra tenía cara de niño bien portado, pero tampoco era ningún santo. Sí, lo traían más a mecate corto por ser hijo de Jurisa, pero eso no le quitaba lo galancito ni las ganas de andar en el jueguito dentro de grupo.
No más que él lo hacía más discreto, sin tanto reflector encima. Ya anduviste con todo Timbiriche. También. Casi. Casi con todo. ¿Te faltó quién? ¿Te faltó quién? Pues Eric, Diego. Ah, bueno. No, había realmente novios formalmente, Pues Sasha, ¿no? Sí, con Sasha estuviste 5 años. Pero cuando... Su primer rollo fue con Mariana Garza, un amor de chavitos, de esos que nacen por estar pegados todo el día y se acaban igual de rápido. Pero luego el asunto se puso más sabroso, porque también se le ligó con Sacha Sokol, y ahí ya no era tan inocente el asunto. Ahí ya había más química, más cercanía y más historia en medio de ese ambiente donde todos andaban con las emociones revueltas. No, obviamente ahí claro que la vibré, ¿no? Guapa, pero todas estaban guapas, compadre. Eso es lo bueno del grupo en el que estuve. Sí, somos nosotros, ¿no? Por eso no estuve en Menudo. Y aunque no era de los que hacían escándalo diario, también le tocó el lado pesado del medio. Fiestas, presión, giras y ese mundo donde muchos terminaban perdiendo el piso. Se habló de etapas de excesos y problemas de adicciones, reflejo de lo que vivían varios en esa época. Puro ambiente donde si no te cuidabas, te ibas de largo. Niños jugando, cabrón. Claro. O sea, niños echando desmadre, felices, se acabó el problema. Y de repente, ¿cómo? O sea, empezamos a vibrarnos Sasha y yo, ¿no? En todos los sentidos, qué padre, no sé qué. Ya fuera del grupo, Benny se asentó con Celina del Villar, con quien armó familia, hijos y una relación de esas de sube y baja, de separarse, volver, acomodarse, puro drama de pareja real, no de revista, pero sí con sus capítulos intensos. ¿Benny era el más tranquilo o el que mejor supo hacer sus travesuras sin que lo cacharan? La niña bien que terminó en el escándalo más fuerte. Sacha Sokol era la niña bien de grupo, la que parecía más centrada, la que daba esa vibra de yo no rompo ni un plato. Pero la neta, por dentro la cosa estaba más pesada de lo que muchos imaginaban. Mientras todos jugaban a ser estrellas, ella ya estaba metida en situaciones que con el tiempo se volvieron de las más delicadas del medio. Dentro del grupo tuvo su rollo con Diego Schoening, puro amor de gira, de camerino y de convivencia diaria, de esos que se dan porque te ves hasta en la sopa. También se le ligó con Benny Ibarra, porque el ambiente estaba revuelto, pura hormona alborotada, y todos mezclando trabajo con sentimientos. Pero donde se armó la gorda de verdad fue con Luis de Llano. Lo que en su momento vendieron como romance, con los años se destapó como algo mucho más delicado, porque ella era menor y él era el mero jefe. Décadas después, Sacha sacó todo, lo llevó a tribunales y el asunto terminó en sentencia por daño moral, dejando claro que no era cualquier historia de amor, era algo que se había quedado callado por años. Creo que mi mamá me planteó, ¿por qué no te vas a estudiar? ¿Por qué no te vas un año? ¿Por qué no? ¿No? Y si regresas y ese amor sigue siendo importante, va a seguir estando ahí. Hablo con mamá y le digo, mamá, sí estoy enamorada y sigo enamorada y no me gustaría... Y en medio de todo ese relajo, también le tocó la parte fea del ambiente. Fiestas, presión, descontrol y ese mundo donde muchos terminaban perdiendo el piso. Se habló de etapas de excesos y problemas de adicciones, reflejo de lo que vivían varios en esa época, donde la fama te sube rápido y también te cobra factura igual de rápido. Ese golpe le cambió la jugada, porque ya no era solo la niña del grupo, era alguien que había vivido cosas fuertes y que decidió no quedarse callada. Y hasta hoy, cada vez que se menciona,
el tema vuelve a levantar polvo y a dividir opiniones, porque no es historia ligera, es de las que incomodan. Ya fuera del grupo, también se le ligó con Luis Miguel, el ajonjolí de todos los moles, el mero gallo del palenque que siempre andaba rodeado de las más guapas. Que no le gusta, está como ciega o raro, porque realmente es un chavo muy guapo. ¿Lo conoces? Sí, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo fue eso? Bueno, a Miki lo conozco desde hace muchos años. ¿Le dices Miki? Sí. ¿Le dicen Miki? Algunas gentes sí. ¿Le gusta que... Y con Ricky Martin, el chisme se prendió cuando coincidieron en la novela Alcanzar una estrella, donde la química en pantalla hizo volar la imaginación de la banda. Después de tanto desmadre, llegó Alejandro Soberón Curi, el que le puso calma al asunto. Con él, mantuvo una relación larga, sin tanto ruido, sin boda pública ni hijos, pero sí con una vida más tranquila, como bajándole 2 rayitas al caos que le tocó vivir. Sasha fue la más protegida, o la que terminó cargando con lo más pesado del grupo. La calladita que veía todo y no decía nada. Alex Bauer era de las que no hacían tanto ruido, de esas que estaban en el grupo, pero sin andar en el mitote diario. Mientras otras se agarraban del chongo o andaban en romances cruzados, ella más bien se movía calladita, viendo todo desde su esquina, sin meterse de lleno al desmadre. No se le conocieron escándalos grandes ni pleitos sabrosos, pero tampoco estaba en una burbuja, porque vivía el mismo ambiente cargado de giras, presión y fiestas donde más de uno se desubicaba. También se habló de etapas de excesos en ese entorno, de ese mundo donde si no te medías, te jalaba parejo, aunque ella nunca fue la que daba la nota por eso, aunque Edith Márquez la señaló por hacer bullying. Yo quiero saber por qué todas las alertas de noticias que me llegan es el bullying que yo te hacía. ¿Por qué le hiciste bullying? Ella dice. A ver, no. Era como la amiga que sabía todo, veía todo, pero no soltaba la sopa. Se llevaba con todos y no se enganchaba en el drama público, lo que la mantuvo fuera del reflector negativo mientras otros se quemaban. Ya fuera del grupo, armó su vida lejos del ruido. Se casó con Jack Dersavich, formó familia y le bajó al foco, sin andar ventilando su vida personal. Cero novela mediática, puro perfil bajo. Alex fue la más inteligente por no meterse en el desmadre, o la que mejor supo jugar calladita. La que se la sabía de todas. Mariana Garza no era de las que hacían escándalo diario, pero tampoco estaba fuera del juego, porque convivía tanto con todos que tarde o temprano terminó metida en el rollo sentimental del grupo. Papá, excepto Diego, y entonces era un gran... Eran hijos de divorciados. Todos. A ver, Paulina con Susana, pues divorciada. Exacto. Mariana, pues papá, pues también. Ajá. Dentro de Timbiriche, tuvo su historia con Benny Ibarra, un amor de juventud que duró poco, y también se le vinculó con Eduardo Capetillo, puro ambiente de gira donde la cercanía hacía lo suyo. No era la más explosiva, pero sí de las que sabían moverse sin hacer tanto ruido mientras todo pasaba alrededor. Esta diferencia, ¿no? De que Sasha y Mariana ya son las señoritas y Alex y Paulina son las niñas. Yo, hasta donde yo estuve dentro del grupo, era un Timbiriche muy distinto a lo que después fue. Era bastante... A pesar de que se decía amiga íntima de Paulina Rubio, con el tiempo la relación se enfrió, de esas amistades que se quedan en el pasado sin necesidad de pleito público, cada quien jalando por su lado. Y aunque no era la que encabezaba el desmadre, tampoco estaba fuera del ambiente pesado, giras, presión, fiestas y ese mundo donde varios terminaron cayendo en excesos. También se habló de etapas donde el entorno de adicciones estaba presente, reflejo de lo que se vivía en esa época. Pero donde la historia agarró otro nivel fue fuera del grupo, cuando hizo vida con Pablo Perroni. Ahí no hubo sorpresa, porque ella misma dijo que desde el inicio sabía que él era bisexual. Estuvieron juntos años, formaron familia y tuvieron una hija. Pero con el tiempo, la historia cambió. Después de la separación, se supo que Perroni inició una relación con Axel Santos, y lejos de armar escándalo, Mariana salió tranquila,
diciendo que le parecía algo bonito, dejando claro que no hubo pleito público ni drama, más bien un cierre de ciclo poco común en este medio. Tengo una hija con él y tengo una sociedad con él hasta que nos muramos, porque a los dos, el teatro es para que nos muramos. Tenemos un edificio con 2 teatros. ¿Sabes? Son un montón de cosas que no porque nuestra relación amorosa... ¿Mariana siempre tuvo el control o solo supo acomodarse mejor que los demás? El que jugaba bajito, pero también le entró duro. Diego Schoening no hacía tanto ruido como otros, pero tampoco era ningún santo, porque dentro del grupo también le entró al jueguito sentimental que se traían todos. Dentro de Timbiriche tuvo su historia con Sasha Sokol, un romance de juventud que nació de tanta convivencia, viajes y ensayos. También se le llegó a vincular con Thalía, puro rumor de esos que corrían fuerte porque el ambiente estaba cargado y todos terminaban cruzando historias. También se le relacionó con Mariana Garza. Nada más una vez nos dimos un beso y dijimos, creo que tú y yo sí somos hermanos para la vida, porque además fuimos los primeros que nos conocimos. Claro. Mariana y yo cuando entramos al centro de capacitación nos habíamos conocido mucho antes de entrar al centro de capacitación, porque Ana Silvia... Y aunque no era el que salía en todos los titulares, sí le tocó el lado pesado del asunto, el ambiente de giras, fiestas y presión donde varios terminaron cayendo en excesos. También se habló de etapas de adicciones en ese entorno, de ese mundo donde la fama te sube rápido y si no te cuidas, te lleva de encuentro. Me abrió los ojos a un mundo que qué miedo, que es el de las adicciones, porque no solamente las adicciones son las drogas, las adicciones también son las relaciones, también son las malas relaciones sobre todo, la codependencia. Además, como en todo grupo donde todos quieren su lugar, también hubo roces, diferencias y jaloneos internos, de esos que no siempre salen a la luz, pero se sienten en el ambiente cuando hay egos, fama y juventud mezclados. Ya fuera del grupo, se enfocó más en su vida personal, formando familia con Mónica Vélez, con quien tuvo hijos, llevando una vida más estable, bajándole al ritmo de aquel desmadre que se vivía en los años fuertes. ¿Diego jugaba bajito o nomás supo cómo sobrevivir sin quemarse tanto como los demás? El que llegó a revolver todo. Eric Rubin fue el primero de la segunda etapa, y sí traía historia de sobra. Llegó como refuerzo, pero no tardó en meterse en el corazón del grupo y también en el desmadre emocional, porque no era cualquier cara bonita. Era el clásico galán que, sin querer queriendo, terminaba en medio de todo. A mi mamá la veía poco, y lo que sucedió en esa época fue que mi papá conoció a una señora que en un principio... Dentro del grupo tuvo lo suyo con Paulina Rubio, luego con Thalía, y cuando salió se cruzó con Alejandra Guzmán. Y ahí sí se armó la gorda, porque ese triángulo fue de los más escandalosos del pop mexicano. Fue el miembro número 7 entrar a la banda, y eso le generó problemas con Benny Ibarra, que no lo aceptaba del todo. Y cuando regresé había un 7º miembro en Timbiriche, que era Eric Rubin, completamente diferente a nosotros, que ya éramos unos adultos de 12 años. Traía otra vibra, otra energía. Después de todo ese relajo, encontró estabilidad con Andrea Legarreta, con quien tuvo 2 hijas, una relación larga que parecía sólida, hasta que anunciaron su separación sin pleito escandaloso, pero sí dando de qué hablar. ¿Eric fue el que más revolvió el gallinero o el que mejor supo jugar en medio del caos? La que aguantó y salió más fuerte. Edith Márquez no fue original, pero cuando entró a Timbiriche le tocó una de las etapas más pesadas. Y la neta, no llegó a un grupo de amiguitos, llegó a un ambiente donde el que no aguantaba se quebraba. En la noche, la chava que compartía cuarto conmigo era más grande que yo, como 4 años, y llegó bellísima.
¿no? Y entonces yo así de... ¿Dijiste pedísima de fondo? Sí. Tocó la puerta y yo abrí y dije, no, esto no lo estoy viviendo. Desde el arranque le tocó pagar derecho de piso, bromas pesadas, jaloneos y ese trato de a ver si aguantas, porque no era del grupo original y eso dentro ya pesaba. Se ha contado que le apagaban el micrófono, le hacían maldades y la traían de encargo. Puro ambiente pesado que no cualquiera soporta. Eran incontrolables los chavos y los chavas. O sea, tenían 2 cuidadores hombres para los chavos y 2 chavas para las chavas. Yo no daba problemas, pero las demás yo sí decía, ¿cómo le harán? No fue de las que andaban en todos los enredos amorosos del grupo, pero sí estuvo rodeada de ese ambiente cargado de fiestas, presión y excesos, donde varios terminaron perdiendo el piso. A ella se le llegó a relacionar en su momento con Luis Miguel, puro rumor de esos que corrían fuerte en la farándula, pero nunca pasó de ahí. Ya fuera del grupo, Edith se casó con Alberto Sánchez, un empresario, con quien tuvo a su hijo, aunque la relación terminó en divorcio. Después de eso, se enfocó en su carrera y logró posicionarse como una de las voces más respetadas, sin depender del escándalo para mantenerse vigente. ¿Edith fue la que más aguantó o la que mejor supo levantarse después de todo? El charro que le entró a todo. Eduardo Capetillo no llegó a Timbiriche a ver qué pasaba. Llegó a meterse directo al juego, porque además de talento, traía ese perfil de galán que no tardó en llamar la atención dentro y fuera del grupo. Dentro del grupo se le ligó con varias, empezando por Mariana Garza, quien lo señaló de ponerle el cuerno con varias chicas del grupo. Y es que luego fue novio de Thalía, y hasta se dijo que también hubo algo con Paulina Rubio. O sea, el compa no perdía el tiempo. Puro ambiente de gira donde todo se mezclaba, trabajo y emociones. 1 año 7 meses con Eduardo Capetillo. Me puso el cuerno con cada una de las escuinclas. Salud, Capetillo. Salud. El año de nuestras clases seleccionan a un grupo de niños y de pronto nos reúnen en la oficina María Elena Galindo y nos dicen, usted... Pero donde sí se acomodó fue con Bibi Gaitán, porque ese ya no fue cuento de juventud, ese sí cuajó. Se conocieron dentro del medio, se engancharon bien y terminaron armando una de las parejas más estables del espectáculo. Matrimonio, hijos y vida familiar sin tanto escándalo. Eduardo más adelante confesó que estuvo envuelto en adicciones que casi le cuestan su estabilidad emocional, por lo que tuvo que tomar decisiones. Dejar todos esos hábitos que no me llevan a ningún lugar de paz, armonía, serenidad y plenitud. Y empezar a tener hábitos positivos en mi vida. A diferencia de otros, Capetillo no fue de pleitos públicos ni de desfiguros fuertes, más bien jugó su papel, vivió lo suyo y luego se asentó, sin tanta novela mediática, pero sí con historia dentro del grupo. ¿Capetillo fue el más vivo del grupo o el que mejor supo cuándo dejar el desmadre y sentar cabeza? La que le dio vuelo a la hilacha y acabó en la cima. Thalía no llegó a Timbiriche a ver si pegaba, llegó a vivirlo todo, y la neta fue de las que más le dio vuelo a la hilacha dentro y fuera del grupo. Desde que entró a sustituir a Sacha, se notó que traía hambre de foco, de protagonismo y de no quedarse atrás de nadie. Tiene su forma de ser y su forma de darse a respetar. Yo creo que eso es lo que más nos ha mantenido unidos. Mira, continuamos juntos, yo creo que más que nada por las ganas de seguir adelante, de llevarnos bien todos, por seguir siempre. Dentro del grupo no perdió el tiempo. Se le ligó con Benny Ibarra, luego con Eric Rubín y también con Diego Schoening. Puro romance de gira donde todo se mezclaba
Y ahí fue donde se empezó a cocinar la rivalidad eterna con Paulina Rubio. Porque entre galanes compartidos y ganas de ser la número uno, se armó ese pique que con los años se volvió leyenda. De esas broncas que nunca se enfrían. Ya fuera del grupo, Thalía no bajó el ritmo. Se metió con puro peso pesado. Anduvo con Alfredo Díaz Ordaz, hijo de un expresidente, relación que levantó polvo por la diferencia de edad. También se le vinculó con actores como Fernando Colunga y Rodrigo Vidal, puro galán de novela, y hasta soñó con Luis Miguel, el cantante más solicitado por las mujeres, el mero gallo del palenque. Pero donde dio el brinco fuerte fue cuando llegó Tommy Motola, y ahí ya no hablamos de romance cualquiera, hablamos de billete pesado. El tipo era un pez gordo de la industria musical, ligado a Sony Music y con poder para mover carreras a nivel mundial. O sea, Thalía pasó de galanes a ligarse a un millonario con poder de verdad. El impresionante beso que le dio Tommy a su amada luego de sellar su amor y el aplauso de los fanáticos que también la vieron salir de la iglesia donde Thalía muy amablemente lo saludó. ¿Thalía jugó por amor o fue la que mejor supo moverse para llegar hasta arriba? Los que llegaron tarde y nadie los recuerda. Después del boom fuerte, Timbiriche empezó a meter caras nuevas como si fueran parches para que la máquina no se apagara. Pero ya no era lo mismo. Empezaron a entrar nombres como Claudio Bermúdez, Silvia Campos, Patricia Tanús, Jan Duverger, Alexa Lozano y Tania Velasco. Pura sangre nueva intentando mantener vivo el legado. Algunos traían talento, otros pura imagen, pero la neta ya no conectaban igual. Ya no había esa química que tenían los originales. Y ahí fue donde empezó a sentirse el bajón. El grupo siguió dando batalla entrando a los 90, cambiando estilo, look y sonido, como queriendo subirse a lo que venía, pero cada cambio le arrancaba un pedazo de lo que lo hacía especial. La gente que creció con Benny, Sacha, Paulina y compañía ya no se identificaba con los nuevos, y poco a poco el público fue soltando. Ya no era la misma emoción, ya no era el mismo fenómeno. Y es que el verdadero poder de Timbiriche había durado casi toda la década de los 80, todavía jalando a finales de esa etapa, dominando radio, tele y escenarios. No fue cosa de un rato, fue un fenómeno largo, pero como todo en este negocio, llegó el punto donde ya no dio para más, y el grupo se fue apagando a inicios de los 90, sin ese escándalo de despedida, más bien como vela que se va consumiendo. La prueba más clara llegó con los reencuentros, porque ahí no llamaron a cualquiera. Ahí los que prendían al público eran los originales, los de la época dorada, los que realmente dejaron huella. Los otros sí estuvieron, sí pasaron, pero siendo honestos, fue con más pena que gloria. A ver, sin googlear, ¿de verdad te acuerdas de Silvia Campos, Jan Duverger o Tania Velasco, o ni te suenan? De ídolos a sobrevivientes. Lo de Timbiriche no fue solo un grupo, fue una fábrica de emociones al límite. Eran chavitos que cambiaron la escuela por escenarios, la inocencia por fama y el recreo por giras donde el mundo se les vino encima antes de tiempo. Y cuando juntas juventud, dinero, presión y reflectores, lo que sale no siempre es bonito. Ahí hubo de todo. Amores cruzados, romances que nacían en camerinos y se rompían en la siguiente gira, celos, rivalidades y egos creciendo al mismo ritmo que la fama. Pero también estuvieron los excesos, fiestas que no eran precisamente de agüita fresca, desvelos, tentaciones y ese ambiente donde varios terminaron cayendo en adicciones, porque el éxito llega rápido, pero nadie te enseña a sostenerlo. Timbiriches no se codeaban como que con los demás. O sea, era como los Timbiriches y la raza, ¿no? ¿Se quedaban en el mismo hotel? Sí, pero el trato era las estrellas eran los Timbiriches. Punto. Cada uno lo vivió a su manera. Unos se perdieron un rato, otros se encontraron después, algunos se rompieron y otros aprendieron a reconstruirse. Pero todos, absolutamente todos, cargaron con el peso de haber sido famosos demasiado jóvenes en un mundo que no perdona errores.
ido mejor si realmente nos hubieran dado lo que nos merecíamos y lo que nos hemos ido enterando últimamente, que era así como de ¿what? O sea, de donde vendían creo que shows en $100,000, $1 millón. Y al final, más allá de los escándalos, los romances y el desmadre, queda la historia de una generación que brilló, que cayó, que se levantó y que marcó para siempre la música latina. Porque Timbiriche no solo hizo canciones, hizo historias, de esas que todavía hoy siguen dando de qué hablar. ¿Crees que el precio de la fama fue demasiado alto para ellos o simplemente fue parte del juego que aceptaron desde el principio?